Libro Apostasía es el asunto, de Ralph Larson. Capítulo 10. El problema del diezmo. ¿Quién es responsable? Cuarta parte. Tal como es observado por el escritor del Tratado de la Review, Elena de White sirvió como miembro de la mesa directiva del Colegio Madison. Esto pareciera indicar que en su punto de vista una institución o un ministerio puede ser totalmente independiente de la organización de la Iglesia y aún así ser aprobado por el Señor. Pero, así como en los tiempos de Elena de White, este punto de vista aún no es apreciado por algunos de los administradores de nuestra Iglesia. Sexto argumento, que dice así: preguntas teológicas. Aun cuando ya hemos señalado que el corazón del presente asunto con el diezmos es un problema teológico, los puntos teológicos levantados por el escritor del Tratado de la Review han sido deferidos a propósito para esta sección para ser comentados. Después de conceder que hay apostasía en la Iglesia, el escritor del Tratado de la Review extrañamente no toma en cuenta para nada el hecho que esta apostasía es la preocupación inmediata y urgente probablemente del 95% de las personas que él está tratando de corregir. Esta apostasía es la razón específica para el redireccionamiento de sus diezmos. En vez de lidiar con este problema, el escritor dirige sus observaciones hacia un minúsculo grupo que puede ser culpable de diversos cargos que él les imputa. Esta táctica no es de ayuda para los miles de miembros de iglesia que no están haciendo las cosas que él deplora, pero que están profundamente preocupados con la creciente apostasía en la iglesia. Su pregunta es: ¿por qué él no se preocupa con nuestro problema? ¿Por qué no nos habla? Y yo quiero hacerle al escritor del Tratado de la Review, como también a todos los demás que han expresado preocupaciones similares, la misma pregunta. ¿Por qué usted no nos habla a nosotros? ¿Por qué usted se inclina ante molinos de viento? ¿Por qué usted flagela caballos muertos? ¿Por qué usted se centra en los síntomas e ignora la enfermedad? ¿Por qué erige usted hombres de paja y después los golpea hasta hacerlos pedazos, mientras nosotros solo lo podemos mirar asombrados? La gran mayoría de los miembros de iglesia, que son ampliamente conocidos como adventistas históricos, independientes y otros nombres más, no se ven retratados para nada en los cuadros que a menudo se pintan. El escritor del Tratado de la Review se propone hallar en falta y después corregir ciertas personas de quienes él aparentemente sospecha tener malos propósitos hacia la iglesia. Él identifica a estas personas a través de 3 características que él vigorosamente condena. Primera característica: solicitación de diezmo. Segunda característica: decir que la iglesia está en apostasía. Y tercera característica: basar las acusaciones anteriores en un punto de vista sobre la naturaleza de Cristo. Cuando el escritor repetidamente describe a los ofensores como siendo personas que solicitan diezmo, solo podemos responder que no sabemos de quién él está hablando. Yo personalmente nunca he escuchado a ninguna persona que solicite diezmo. Cuando el escritor considera faltas a las personas que dicen que la iglesia está en apostasía, nosotros nos preguntamos: ¿a quién se está él refiriendo? Y cuando el escritor del Tratado de la Review apunta a personas que ya tienen otro punto de vista sobre la naturaleza de Cristo, como siendo la base de su acusación de que la iglesia está en apostasía, nuevamente nos preguntamos: ¿de quién está él hablando? Nunca he escuchado a esas personas. Las personas a quienes yo ministro poseen preocupaciones mucho mayores. Ellos están testimoniando, por ejemplo, el rechazo de nuestra doctrina del santuario, la introducción
en nuestra iglesia de falsas doctrinas calvinistas sobre justificación y santificación, rechazo del espíritu de profecía y un rebajamiento generalizado de las normas de la iglesia. Ellos no son ayudados por señalar la naturaleza de Cristo como si eso fuese el único asunto. Nos detenemos un poco para señalar que la verdadera doctrina de la naturaleza de Cristo está señalada en el libro Las creencias de los adventistas del séptimo día, en las páginas 37 a la 56. Verifique y vea. El escritor del Tratado de la Review coloca delante de nosotros una infeliz comparación de la actual apostasía con la apostasía panteísta del Dr. John Harvey Kellogg. Tenemos que recordar que la apostasía de Kellogg fue enfrentada de frente. No fue ignorada hasta que la apostasía se diseminó a través de una gran parte de la iglesia, tal como sucede hoy. El pastor Daniels, presidente de la Conferencia General en aquel tiempo, usó el poder y la influencia de su oficio para defender la verdad y para oponerse al error. En vano buscamos algo similar hoy en día, a pesar de los claros consejos del espíritu de profecía que se aplican a ambas apostasías. Existe una tremenda necesidad de comunicación por parte de los líderes de la iglesia, una comunicación que incluya a algunas mentes abiertas que estén atentas y dispuestas a escuchar. Hay montañas de malos entendidos. Yo encuentro cada vez más difícil de persuadir a los adventistas históricos a quienes yo ministro de que la mala información que constantemente se hace circular acerca de ellos sea hecha en forma ignorante y sin malicia. No es fácil explicarle a aquellos que solo quieren creer y practicar la fe que ellos aceptaron cuando se unieron a nuestra iglesia, por qué ahora están siendo llamados de divisionarios, controversiales, generadores de problemas, legalistas, derechistas, críticos destructivos, atacantes de la iglesia y otras cosas más. Ellos ven estos epítetos como algo grandemente injusto, como alegaciones no verdaderas. Yo creo que cualquier corte imparcial concordaría con ellos. Ciertamente que ninguna persona con mente justa concordaría que aquellos que están promoviendo cambios teológicos son los que producen divisiones y que aquellos que se oponen a los cambios teológicos no debieran ser acusados de eso. Representar a aquellas personas como si estuvieran atacando a la iglesia es absurdo. Pedir que una iglesia sea verdadera a los consejos del Señor es ciertamente no atacar a la iglesia. Hemos llegado a mi más fuerte punto de discordia con el escritor del Tratado de la Review. Él coloca la siguiente pregunta y respuesta. Pregunta: recientemente leí que el liderazgo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día está resuelto a resolver su problema del diezmo, aplastando y destruyendo a los ministerios independientes que están haciendo mucho bien. ¿Es esto así? Respuesta: la respuesta es no. Y sigue una larga explicación. Yo no cuestiono la sinceridad del escritor, pero no encuentro que sea posible aceptar esta respuesta. En una reunión campal en el noroeste en 1991, un orador que representa a la administración de nuestra iglesia en su más alto nivel se descargó a sí mismo de algunas opiniones acerca de los ministerios independientes. Cuando las cintas de audio de sus mensajes me fueron enviadas, yo las escuché con profunda tristeza. Era un lenguaje que era inadecuado, intemperante y muy inflamatorio. Cuando lo pasé al papel, la perorata llenó 2 páginas a espacio simple y terminó con un apelo a sus oidores de tratar a los ofensores en sus iglesias locales.
El orador, al parecer, ni siquiera estaba consciente del inapropiado uso de la palabra nuevo para describir los puntos de vista relacionados con la naturaleza de Cristo, que es sostenido por muchos adventistas históricos. Hay 1200 declaraciones de los escritores adventistas del séptimo día anteriores a la década de 1950, incluyendo 400 declaraciones de Elena de White, para apoyar la posición de que el punto de vista de los adventistas históricos es el antiguo y que el punto de vista calvinista es el nuevo. Tristemente, el orador parece mirar estas 1200 declaraciones como siendo aceite de serpiente. No conozco a ningún ministerio independiente cuyos libros no sean auditorados. No conozco ningún ministerio independiente que le pague a nadie un salario anual de $100,000 o más. Lejos de eso. Todos los ministerios independientes de mi conocimiento están legalmente registrados como corporaciones sin fines de lucro y pueden buscar donantes a los cuales se les provee recibos totalmente contables y deducibles de impuestos. No conozco a ningún ministerio independiente que esté tratando de dividir o de destruir a la iglesia. Muchos obreros independientes fueron obreros denominacionales tremendamente leales a la iglesia, los cuales se sienten llamados a trabajar en lo que están haciendo. Cuando un administrador de iglesia compara a ciertos adventistas del séptimo día con los asesinos de Auschwitz y Dachau, los cuales exterminaron a millones de judíos, yo siento que somos forzados a reconocer que es un intento de encender las llamas de la pasión contra aquellos miembros de iglesia, preparatoria para su desfraternización. Al parecer, ya hay otros líderes de iglesia que están tomando esto como señal para añadirle más combustible a las llamas. Pero esta injusticia aplastará y destruirá la fe de aquellos que no quieren cambiar su teología. Yo lo dudo. Eso puede hacer aún con que la fe crezca y se multiplique. Ya ha sucedido antes en la historia de la religión. Un presidente de asociación ya retirado me dijo recientemente: espero que los hermanos no se olviden que nuestros miembros conservadores son el pilar financiero que sostiene a la iglesia. Este punto es merecedor de una reflexión. Resumiendo y para colocar el problema en palabras simples, la iglesia adventista del séptimo día hoy tiene 3 grupos de miembros de iglesia. En un extremo del espectro hay un grupo que sabe muy bien lo que está haciendo. Ellos están trabajando vigorosamente para cambiar las doctrinas de nuestra iglesia con la flexibilidad de método prevista por su principio teológico de que Dios no acepta que nadie pare de pecar. De aquí las falsas representaciones, las falsas alegaciones y otras cosas más. En el otro extremo del espectro hay otro grupo que sabe muy bien lo que están haciendo, tratando de preservar en su pureza las doctrinas de nuestra iglesia y preparar un pueblo para la venida del Señor. A pesar de la amarga oposición y de la tergiversación, este grupo está creciendo muy rápidamente. En el centro del espectro hay un tercer grupo bastante grande, que aparentemente aún no ha comprendido lo que significan estas tensiones, o que no tienen coraje como para defender sus convicciones. Nuestros administradores de iglesia, la mayoría de los cuales parecen estar mirando, ya sea benigna o indiferentemente, mientras se hacen los intentos para cambiar nuestra teología, de tiempo en tiempo hacen piadosos apelos para la unidad, lo cual solo nos recuerda de la siguiente advertencia de Elena de White, que dice así: tenemos que unirnos, pero no bajo la plataforma del error. Testimonios especiales, serie B, número 2, artículo Libertad en Cristo, página 47.
y actualmente estamos testimoniando lo que parece ser una campaña orquestada de propaganda conducida con el propósito de alimentar las llamas del prejuicio contra los miembros de iglesia históricos independientes, preparatoria para la desfraternización de ellos de la iglesia. Así, los adventistas históricos continúan preguntando: ¿por qué nadie quiere conversar con nosotros? ¿Por qué ni siquiera conseguimos ser escuchados justamente? ¿Por qué somos continuamente tergiversados y falsamente acusados? ¿Y por qué aquellos que lidian de esta manera con nosotros piensan que tienen el derecho de exigir nuestros diezmos y ofrenda? Yo concuerdo que estas son preguntas válidas. Ya que este artículo comenzó con preguntas acerca del diezmo, permítanme concluirlo con algunos pensamientos finales sobre este asunto. Recientemente yo estaba sentado en una reunión con miles de otros miembros de iglesia y escuchaba a un representante de la Conferencia General que repetidamente denunciaba a los ministerios independientes que están drenando el dinero de la iglesia. Escuché en silencio, pero el lenguaje de mi corazón era: habla bien, hermano, habla bien. Yo he escuchado en mi propia iglesia a un pastor decir que el televangelista Jerry Falwell cuenta a los adventistas del séptimo día como su segundo mayor grupo de apoyo financiero. Fue declarado que la fuente de esta información fue un secretario de la asociación. Yo llamé al secretario por teléfono y él verificó el informe. Él lo había escuchado de los propios labios de Falwell. El secretario de la asociación añadió que un miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que había pasado algún tiempo trabajando con la organización del televangelista Pat Robertson, informó que eso era verdad allá. Cuando recordamos que estos hombres cuentan su receta en varios millones de dólares por año, tenemos que reconocer que la porción que reciben de los adventistas del séptimo día, su segundo grupo más grande de donadores, también tendría que ser medido en millones. Es dudoso que los presupuestos combinados de todos los adventistas independientes pudieran ser iguales a los que apenas uno de estos teleevangelistas recauda de los adventistas del séptimo día cada año. ¿Por qué nadie pregunta nada? ¿Por qué tantos de nuestros líderes parecen estar ignorantes del malestar que están afectando a tantas iglesias donde tan pocos mensajes desde el púlpito no reflejan casi ninguna urgencia sobre nuestra tarea? ¿No es algo asombroso que miembros de iglesia que nunca han dudado de que nuestro Creador es un Dios amoroso y cuidadoso, un mensaje que puede ser oído en la mayoría de las iglesias cristianas no adventistas del séptimo día, crezcan fatigados de escuchar esta verdad un sinnúmero de veces y no prediquen lo que parece tener un significado mucho más inmediato? Predicar el maravilloso amor de Dios está muy bien, pero sin dejarlo de más sin hacer. Recordemos que si Noé no hubiera hecho nada más que predicar acerca de un amoroso y cuidadoso Dios, no habría habido un arca y su familia habría perecido en el diluvio. Si Moisés no hubiese hecho nada más que predicar acerca de un Dios amoroso y cuidadoso, no habría habido liberación del pueblo de Dios del país de la esclavitud. Si no hacemos nada más que predicar acerca de un Dios amoroso y cuidadoso, sería necesario que Dios levantara otro pueblo para que llevara el triple mensaje angélico al mundo. Nuestro amoroso y cuidadoso Dios es un Dios de acción, y su acción salvadora para este mundo está en su último estado. El último mensaje de misericordia tiene que ser llevado al mundo. ¿Será llevado por un fiel ministro y un fiel pueblo adventista, o por aquellos a quien Dios llama para que tomen sus lugares? Y ahora una profunda pregunta. Hay dos distintas series de las predicciones de Ellen G. White acerca del ministro adventista del tiempo del fin. Una serie describe cómo los ministros infieles
surgirían entre nosotros, y está expresada en claras declaraciones chocantes como estas de la sierva del Señor. Muchos se levantarán en nuestros púlpitos con la antorcha de la falsa profecía en sus manos, encendidas de la tea satánica de Satanás. En medio nuestro se levantarán falsos maestros, escuchando a espíritus seductores cuyas doctrinas son de origen satánico. Estos maestros atraerán discípulos atrás de sí. Testimonio para los Ministros, página 409 y 410, y Review and Herald, volumen 5, página 9. Las otras series de predicciones enfatizan que la obra final de Dios dejará a un lado a muchos ministros que han sido entrenados en instituciones literarias y llamará a hombres de sus empleos regulares para terminar la predicación de nuestro mensaje. Dos clases de ministros son así colocados delante de nosotros. Un grupo es altamente educado, pero autoconfiante, autodependiente y en algunos casos infieles. El otro grupo, aun cuando posee una menor educación formal, colocan su confianza en Dios, en su palabra y en el espíritu de profecía. ¿Cuál de estos dos grupos de ministros, de acuerdo con sus convicciones, debiera ser sostenido por nuestros diezmos? Y estamos seguros, asumiendo que esta descripción corresponde a un escenario muy lejano que probablemente no ocurrirá en nuestros tiempos. Dos fuerzas muy poderosas dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día están ahora en un curso de colisión y parecen estar moviéndose inexorablemente hacia lo que bien puede ser una inmensa confrontación. Una fuerza está representada por el rápido aumento de miembros de iglesia que están reaccionando contra cambios en nuestra teología y que están tomando firmes decisiones que, venga lo que venga, por la gracia de Dios, ellos serán fieles a las Escrituras y al espíritu de profecía. La otra fuerza está representada en lo que parece ser un descuidado y fuerte autoritarismo en el cual hay la misma firme determinación que, a pesar de las circunstancias, todos los miembros de iglesia tienen que someterse a la autoridad de la iglesia. Preguntas teológicas, el corazón del problema, están siendo dejadas a un lado como si fuesen irrelevantes, o ellas mismas se están subordinando a la autoridad de la iglesia, como un eco a la política papal de que las escrituras significan lo que la iglesia dice que significan. No podemos menos que ver la escena con aprehensión a medida que reflexionamos acerca de confrontaciones similares en el pasado. Fue el fuerte autoritarismo que dividió a Israel de Judá en los días de Roboam. Fue un totalitarismo similar que dividió a los seguidores de Cristo de Israel en los tiempos del Nuevo Testamento y que dividió al protestantismo de los católicos en los tiempos de la Reforma. ¿Sucederá lo mismo con nosotros? ¿Está la iglesia remanente también predestinada a hundirse en los bancos del autoritarismo? ¿O seremos capaces de hacer con que la iglesia retroceda del desastre, uniéndonos al apóstol Pablo en colocar la prueba de la verdad sobre todas las demás pruebas? A medida que ponderamos esos asuntos, nos encontramos batallando con dos conceptos. En una mano tenemos la esperanza, a la cual nos aferramos desesperadamente, para que la iglesia que amamos tanto se recupere y pueda completar la tarea dada por Dios. En la otra mano, tenemos delante de nosotros las predicciones del espíritu de profecía de que nuestra iglesia experimentará una enorme convulsión a medida que nos acerquemos al fin del tiempo. Un zarandeo
y una purga que sacará a muchos de nuestros líderes y a más de la mitad de nuestros miembros fuera de la iglesia. ¿En qué experiencia estamos entrando ahora? ¿Se nos garantizará un respiro? ¿O tendremos que nadar por nosotros mismos durante el zarandeo? En cualquier caso, recordemos que las más grandes horas de nuestro mensaje, el alto clamor y la lluvia tardía, vienen después del tiempo del zarandeo. Llevemos a nuestro corazón las palabras que el Señor le dijo a Josué: ¿no te lo he ordenado yo? Sé fuerte. Josué capítulo 1, verso 9. Amén.